Hola, ¿cómo estás? Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo y muy contento nuevamente, como siempre nos llenamos de alegría al tener primero la oportunidad de hablar de la palabra del Señor y en segundo lugar que nos puedas estar escuchando, puedas estar reflexionando sobre la palabra y puedas hacer tu propio estudio, tu propia reflexión, tu propia meditación de lo que el Señor quiere compartir. Hemos estado en este último tiempo en una serie temática relacionada con el libro de Apocalipsis, principalmente presentado desde dos perspectivas. En una primera perspectiva miramos el Apocalipsis como un mensaje urgente hacia la misma iglesia. Un tema que muchas veces como cristianos, como celosos del cristianismo, pensamos que es un mensaje presentado hacia el mundo que no conoce de Jesús. Pero nosotros nos damos cuenta al mirar el libro de Apocalipsis que lo principal, lo esencial es que Jesús quiere revelarse como quien es Él, en toda su gloria, en toda su majestad. Y por eso elige a Juan. Si ustedes pueden darse cuenta la diferencia entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, Juan muestra a Jesús como Dios mismo, en una unidad completa y desde el capítulo 1 del evangelio de Juan, en las cartas de Juan, y que fueron escritas incluso a posterior que el Apocalipsis, nos damos cuenta que el mensaje de Juan es mostrar a Jesucristo como la verdadera revelación del Evangelio. Y esto es primordial, porque él comienza a hablar en el Apocalipsis para un mensaje hacia la iglesia y que la iglesia entienda lo que el Espíritu les dice a las iglesias, representada en 7 iglesias que hablan hacia la Asia Menor. Eso es el primer mensaje que tú y yo tenemos que tener claridad. El mensaje no es para el mundo, el primer mensaje es para la iglesia, a que pueda proceder al arrepentimiento, a que se dé cuenta de quién es Dios, quién es Jesucristo, a mirarlo en su gloria, en todo su esplendor, y en segundo lugar a predicar un mensaje de un Dios que salva, no de un Dios que condena. Lamentablemente a través de los 2000 años de historia del cristianismo hemos mostrado a un Dios castigador, a un Dios que no perdona, a un Dios que juzga, y hemos dado a través de estos mensajes la claridad, y quizás he sido muy reiterativo con el tema. Primero, nadie ha visto a Dios. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18 en adelante nos explica claramente eso. Los versículos anteriores nos dan el contexto de por qué nadie ha visto a Dios, sino que su Hijo unigénito, que es Jesucristo, Dios mismo, uno con su Padre, es quien interpreta y da a conocer quién es Dios. Segundo lugar, Dios a nadie juzga, sino que le ha dado todo el juicio a su Hijo Jesucristo. Y hemos dado claridad de cómo juzga a Cristo. Ya pusimos el mismo ejemplo de la mujer adúltera y que Jesucristo le dice que no la condena y que se vaya. ¿Sí? Y ahí en ese versículo hay un texto agregado que dice no pequen más. Es una forma de control del ser humano para eh, que de una u otra manera las personas no procedan como naturalmente proceden. Nos damos cuenta también que esa misma mujer adúltera después vuelve a errar y Cristo le retira de su vida a 7 demonios que estaban apoderándose de ella. Entonces, ese anda y no peques más, ese más es un agregado. Quizás anda y vive una vida tranquila, anda y no peques, pero ese más es un imposible porque Dios en la figura de Jesucristo siempre está para perdonarnos. Así es que el primer mensaje está centrado hacia la iglesia, representada en 7 iglesias,
que por una parte hacen la completud de las características de la iglesia a través de estos 2000 años y que cada una de ellas también va representando en cierta medida, no de una manera literal, toda la capacidad y la descendencia histórica. Cada una representa, o para algunos da esa interpretación de que representa ese cierto periodo histórico. Pero para cada una de estas iglesias tiene promesas. Cuando nosotros predicamos en relación con esas promesas, no hacemos esa diferencia epocal. Decimos como cristianos, muchas denominaciones dicen que somos la iglesia de la Odisea, pero cuando hablamos de Sardis, cuando hablamos de Tiatira, cuando hablamos de Éfeso o cuando hablamos de Filadelfia, también esas recompensas están puestas y también esas amonestaciones están puestas para nuestra iglesia actual. Entonces no es algo así tan categórico, sino que cada una de estas iglesias representa en cierta medida a la iglesia en todo su conjunto. Y es así comienza el Apocalipsis, un mensaje de Jesucristo entregado entregado hacia la iglesia. La iglesia es la que debe proceder al arrepentimiento, mostrar a Dios como realmente, señalar que Dios a nadie juzga, sino que es Jesucristo el que va a juzgar, que Jesucristo, su nombre, Jesús, significa Dios salva, que Jesús no vino a condenar, sino que vino a salvar. Así que la iglesia en este periodo tiene que replantearse lo que ha estado predicando. Un evangelio de amor y reemplazarlo por ese evangelio de terror o de temor que por muchos años, por 2000 años se ha predicado y señalar las verdades que están aquí establecidas. Y así comenzamos hasta el capítulo 7 en adelante, que comenzamos a mostrar en cierta medida el desenlace de la historia. ¿Por qué hago este hincapié? Porque es muy interesante. Ya vamos terminando en los capítulos principales. Vamos en el capítulo 20 hablando acerca del milenio. Una introducción muy larga, pero ¿por qué lo hago y por qué pongo este énfasis? Principalmente porque este es un canal que tiene muchos videos, tiene muchos mensajes y también es una invitación para que las personas puedan mirar los primeros videos de los cuales hemos hablado del Apocalipsis y que hay una cadena de eventos y de situaciones en las cuales hemos estado hablando. Estamos principalmente centrados en el capítulo 20, en el tema del milenio. Hemos dado algunas pautas, las principales es que mostramos tres interpretaciones que son las más características. La primera, la premilenial o premilenista, la segunda, la postmilenial o milenista y la amilenista o amilenial. La premilenial es todos aquellos cristianos que han interpretado de que Cristo viene antes del milenio, antes de que habrá un arrebatamiento de la iglesia, de su pueblo, y que antes antes de la gran tribulación el pueblo escogido no vivirá esta situación y serán 7 años para que el pueblo de Israel, los israelitas verdaderos, puedan vivir esa oportunidad de arrepentirse como una segunda chance. Dijimos que no tenía tanta certeza ni tanta validez, principalmente porque Dios no tiene regalones. Al ser injertados al pueblo de Dios, nosotros nos llamamos el Israel espiritual, eventos que no calzan con una mirada premilenista, ¿cierto? Eso principalmente, y que durante de ese tiempo del milenio no tendría sentido de que así se viviese y que Cristo no estuviera en medio de nosotros. Segundo lugar, vimos la mirada postmilenial, que este milenio pasaba después de la venida de Jesucristo y había un periodo de 1000 años para algunos de estas
interpretación es que este era un periodo literal de 1000 años donde Satanás queda abandonado, solo, preso, sin tener, pero hay elementos que confunden. Por ejemplo, él no tiene con quién conversar, con quién hablar, ni a quién engañar. Y la Biblia claramente nos dice en el mensaje del Apocalipsis que él tratará de hacer esto. Y después tenemos una mirada amilenial que hace una reflexión acerca de este punto y presenta de una manera simbólica este periodo del milenio y se da cuenta de que sí, lo importante es que hay una resurrección para los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero para salvación y hay otros que vivirán y experimentarán la segunda muerte. No así el caso de los salvos. Así es que con esta tremenda introducción de casi 10 minutos que te pido perdón para quienes han venido tomando este tema de manera secuencial, pero tienes que entender también y quiero invitarte a que te pongas en el lugar de aquellos que quizás por primera vez se encuentran con este canal y necesitan un contexto para ir hacia atrás, para ir a revisar otros temas, para ir a mirar, ya que es importante mirar quizás los capítulos anteriores y tener la claridad absoluta de lo que estamos hablando. Así que te pido ese perdón. Quiero introducir el tema de hoy, que seguiremos hablando acerca de algunos temas del texto, invitándote en el mismo capítulo 20 frente a un tema que le vamos a dar mucha relevancia. Capítulo 20, verso 11 y 12, que van a ser los textos de base para que nos van a dar un sinfín de oportunidades de hablar de un tema que ya hemos abordado, que el mismo libro Apocalipsis ya abordó, pero que debemos seguir reforzando porque es un tema central, principal, que tiene que ver con cómo Cristo nos ha predestinado para la salvación desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 20, capítulo 11, perdón, versículos 11 y 12. Leo palabra del Señor, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Con estos dos versículos, el 11 y 12, versículos de introducción, queremos meternos de lleno en este tema, la segunda parte del milenio, la segunda parte hemos estado hablando de estos 1000 años, hacia qué enfoca y también apuntando hacia qué nos dice el Señor acerca de estos libros, este libro y este libro que fue abierto, donde estaban escritas las cosas según, mira qué importante, según sus obras. Así es que vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos. En primer lugar, te agradecemos la oportunidad de hablar de ti, de a través de estas reflexiones, invitar a que las personas puedan estudiar los capítulos de la Biblia, sobre todo este tema del Apocalipsis, acompañar con aquellos versículos que nos pueden servir para poner un contexto histórico, un contexto interpretativo. Sabemos, Señor, que ante el libro del Apocalipsis debemos ocupar otros libros, Daniel entre ellos, libros proféticos, pero nos hemos dado cuenta, Señor, que el Apocalipsis es tu revelación y tú te revelaste en el Nuevo Testamento. Y es por ello que no solamente nos hemos quedado con versículos del Antiguo Testamento para observar aquellos puntos importantes, sino que también, Señor, te agradecemos porque nos has dado la luz de entender que tú en el nuevo pacto te has revelado para cada uno de nosotros. Agradecemos
todo lo que tú nos regalas y tener la oportunidad de conocerte, primero que nada a través de lo que el Espíritu diga a nuestro corazón por intermedio de tu palabra santa. Señor, gracias te damos por ello, porque si bien es cierto, hay algunos puntos, algunas doctrinas, algunas ideas donde las interpretaciones pueden ser distintas, pueden ser diferentes, sabemos que tú eres un Dios de amor y tú eres quien juzga a las naciones de una forma maravillosa, llena de amor, llena de entendimiento, ya que tú viviste con nosotros y puedes entender mejor que nadie cómo el ser humano está, tiene una tendencia llena de pecado. Viviste ese dolor. Tu dolor más grande no fue cargar la cruz, Señor, sino que llevar el peso del pecado de cada una de las personas del mundo. Y tú pagaste por nuestro pecado, nos regalaste la salvación. Es por ello, Señor, que queremos recibirla y así como hemos recibido de gracia, queremos dar de gracia para otros. Este es el propósito de este mensaje, de esta reflexión, y es el propósito de este canal de poder entregar la luz, que es tu luz bendita, Señor. Todo lo agradecemos en tus méritos, Señor. Amén y amén. Bueno, eh, espero que tengas el mismo fervor, el mismo entendimiento para acercarnos a muchos de los conceptos que están acá. Hemos tratado de ser breves y hemos tratado de mirar estos temas de una manera breve, pero cuando estamos frente a la palabra del Señor, muchas veces tenemos que tomarnos un tiempo mayor. Tratamos de que la mayoría de estos temas dure entre 30 a 45 minutos y a veces nos hemos extendido. Y por eso también lo hemos hecho en secuencias para que no toda esta sabemos que no toda la información podrá quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y también te animamos a estudiar primero el capítulo 20 del Apocalipsis y luego aquellos versículos, algunos de ellos los leemos para que lo puedas entender, pero también los nombramos para que en tu propio estudio personal puedas ir a esos textos como Efesios 2, que mencionamos anteriormente, en Romanos 10, Mateo 24, entre otros, puedan hacer sentido a lo que a tu propio estudio. Hablamos de una mirada premilenista, una mirada postmilenista y una mirada amilenista. No quiero volver hacia el tema, te invito a que puedas mirarlo en el mensaje anterior para no atrasarnos tanto con el tema que nos convoca y con esos versículos que pudimos ver. Consideraciones sobre el texto, si bien es cierto, son muchas y debemos mirarlas. Primero, sin lugar a duda, sin duda alguna, el capítulo 20 del Apocalipsis es quizás uno de los más polémicos, o por no decir quizás el más polémico de todo el libro. No existe un consenso alguno entre los mismos estudiosos de la Biblia. Como hemos visto anteriormente, hay por lo menos tres maneras de interpretarse. De hecho, e incluso en estas interpretaciones, por ejemplo, en la premilenista veíamos que habían tres posturas dentro de la misma mirada. Entonces es bien difícil ponernos de acuerdo. Y así pasa con las dos posteriores. Eh, Hay por lo menos unas tres posturas bien potentes de interpretación, aunque hayamos presentado ciertas observaciones en cada línea de pensamiento, que es muy válido que lo podamos poner, cada cual tiene criterios bíblicos muy favorables y eso también tenemos que decirlo en relación a su concordancia y a su relación con la Biblia misma, lo que nos coloca en una posición de poder aceptar lo que el Señor nos está entregando en su mensaje. Y lo más relevante es que si el Señor vivamos premilenio, postmilenio o amilenio, Él sí estará con nosotros por la eternidad y eso es lo único que a ti y a mí debería importarnos.
Pero en este sentido hay algunas consideraciones importantes que debemos precisar y debemos relacionarlas con el texto. Primero, los versículos del 1 al 3 nos muestran la prisión de Satanás, ¿cierto? No hay cómo interpretar el trecho en estudio, en este caso, si no de una forma simbólica. Un espíritu no puede ser amarrado con o prendido, cerrado o sellado en este sentido, sino que son términos que denotan la limitación de su poder. Satanás solo puede ir hasta donde Dios lo permite. Y eso tú lo puedes mirar a través de toda la Biblia. Podemos citar, por ejemplo, el libro de Job. Job capítulo 1, capítulo 2, nos dan claridad de que Dios está al control de todo y si bien es cierto, eh, al momento de introducirse el pecado, eh, Satanás tomó la autoridad de este mundo y era quien representaba a través de los reinos celestiales e iba a estas reuniones de seres vivientes que entraban a la presencia del Señor. Satanás recibió la oportunidad de ser el mayordomo de este mundo. Y así fue, pero sí Dios también limita su acción. Job así lo demuestra. Él no puede más que engañar a las naciones. La evangelización de los pueblos fue ordenada en este sentido y Dios va a llamar a su pueblo sí o sí, por más que Satanás o se sienta prisionero desde el mismo momento en que Cristo se entrega en la cruz, ya no tiene la misma potestad de antes y está como león rugiente tratando de engañar a todos. Él tiene sus ciertas limitaciones. Tratará de engañar incluso a uno de los escogidos, dice la palabra, pero sabemos nosotros que Él no tiene esa oportunidad y ese poder. Eh, no podemos olvidar que el diablo es un ser angelical, así fue creado, y los seres son revestidos de poder. Él tenía un poder lo suficiente para destruir a la humanidad. Tiene esa posibilidad. Génesis 19 nos muestra los versículos 12 y 13, Primera de Crónicas 21, 15, nos muestran algunos aspectos de esto. Después nos habla de 1000 años. Entre los versos 2 al 7 se presenta que 6 veces en el capítulo y en ningún otro lugar y en toda la doctrina escatológica del Nuevo Testamento no se ve un discurso escatológico como este, ni siquiera en Mateo 24, que es una mirada escatológica también que podemos tener. Jesús no menciona acerca de un reino de 1000 años con los santos sobre la tierra, como lo veíamos nosotros en la reflexión anterior. En sus respectivas epístolas, tanto Pablo, Pedro y Juan no hacen ninguna mención de un reino interino milenar de Cristo en la tierra. En 1 Tesalonicenses 4:17, Pablo afirma, estaremos para siempre con el Señor, estaremos por siempre con Él. Por eso un reinado literal de solamente 1000 años con Jesús no combina con la visión escatológica de la Biblia. Así que miramos ese aspecto. La primera resurrección se presenta entre los versos 4 y 6, que es esta primera resurrección que se refiere al hecho de que los salvos en Cristo resucitarán primero. También lo miramos. Mira qué importante es mirar el nuevo pacto también, cuánta luz también nos entrega, no solamente el antiguo pacto para estudiar el Apocalipsis. Pero eso endosa lo que Pablo dice a los tesalonicenses. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, que es lo que creía Pablo que iba a experimentar, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Eso es importante. Satanás tratará de confundir nuestras mentes y tratará de imitar la segunda venida del Señor, pero aquí ya vemos algo muy claro.
los que posiblemente estaremos vivos, o los me estoy añadiendo en ese grupo, seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor, pero dice que en el aire, ¿cierto? Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero y los salvos que estuviesen vivos serán arrebatados juntamente con aquellos salvos resucitados. Satanás es suelto y derrotado. Si Satanás está solo y derrotado, veamos en estos versículos del 7 al 10, dice que después de ser suelto, Satanás procura unir fuerzas con las naciones, Gog y Magog, nombres bíblicos para las naciones que se rebelen contra Dios mismo, siendo hostiles a su pueblo. En Ezequiel capítulo 38, verso 1, habla de Gog, el que es el príncipe de la tierra de Magog, viniendo del norte en los últimos días para luchar con el pueblo de Dios en el Apocalipsis. Las dos palabras representan las naciones hostiles. Notemos un tema en que el texto dice que Satanás saldrá a seducir a las naciones, tal como lo hacía la ramera, ¿cierto? La gran Babilonia, que seducía a las naciones, que hay en las cuatro cantos de la tierra, dice. Él ya no cuenta más con la bestia, con el falso profeta. El dragón está solo, ya no tiene ni a la primera ni a la segunda bestia para oprimir a los moradores de la tierra. Entonces, paz, porque ya vemos que había caído la gran Babilonia, ¿cierto? Entonces, pasa a seducir a las naciones al fin de encontrar aliados para oponerse a Dios. Esto combina muy bien con los días en que vivimos, pues en este caso el diablo ya no usa más la opresión como una arma para podernos llevar hacia su poder, pero sí utiliza la seducción. Aún así, él conseguirá muchos aliados, a pesar de todo lo que el Señor va revelando a través de la Escritura y todos estos mensajes. La gente le seguirá como arena. Así nos presenta el verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos a la ciudad amada, y de Dios descendió fuego y los devoró. Y eran como arena del mar, nos dice el versículo anterior, el versículo 8. El juicio de Dios viene ahí, que ya hemos aclarado el punto entre los versos 11 al 15. ¿Qué hemos dicho? De hecho, leímos el 11, el 12, que el Señor a nadie juzga. Palabra de Cristo mismo, ¿cierto? Sino que le ha dado esa potestad a su Hijo Jesucristo. Vemos algunos paralelos con el capítulo 25 de Mateo con el capítulo 20 del Apocalipsis. Por ejemplo, veamos algunas cosas importantes que se pueden mirar y ver como paralelos. Primero, Jesús se sienta en el trono para juzgar. En Mateo 25, verso 31. Jesús es el que juzga, no Dios. Ya, eso es algo que tú y yo lo tenemos claro. Por otro lado, nos dice el libro de Apocalipsis en el verso 11, que fue nuestro versículo de introducción, dice, Juan ve un trono blanco y Jesús sentado en él. Ya sabemos por los capítulos anteriores que es el Cordero quien estará en el juicio, representación de Cristo. Vamos al versículo 32 de Mateo 25. Dice que todas las naciones son reunidas en la presencia de Jesús para ser juzgados. Y por otro lado, en el verso 12, ya que también fue uno de los versos introductorios de este tema, dice que Juan ve todos los muertos, grandes y pequeños, delante del trono, donde está Jesús, para ser juzgados. Vamos bien hasta el momento, ¿cierto? Mateo 25, 31 y 32, Apocalipsis 11, verso 12. Sigamos, continuemos. Ahora quiero que tú revises en el Evangelio de Mateo, los versos 35 al 40. Ahí Jesús juzga a los hombres y los juzga ¿de qué manera?
Del 35 al 40, Jesús juzga a los hombres según, ¿según qué? Es mi pregunta. Y hazte la pregunta tú también. Dice la Escritura que el Señor juzgará según sus obras. Y el versículo 13 del capítulo 20 de Apocalipsis dice, cada uno fue juzgado según sus obras. Pero para que tú lo mires en Mateo 25, dice del 35 al 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estaba en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos que no tienen idea de lo le dirán al Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te sustentamos? ¿O cuando vimos al extranjero y lo recogimos y lo vimos desnudo y lo ayudamos en algo? El Señor dirá en este caso, o cuando te vimos enfermo también o en la cárcel, el Señor dice, respondiendo, dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es extraordinario. El Señor nos juzga, aunque a mucho a lo mejor nosotros hablamos de la gracia salvadora, de que nosotros somos salvos por gracia, porque es un regalo de la salvación. El Señor mirará nuestras obras en relación de si somos verdaderos, si somos auténticos, si realmente somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces nosotros los cristianos decimos amar a Dios, pero aborrecemos a nuestros hermanos. No queremos a nuestros hermanos. Y la palabra del Señor nos dice claramente en Primera de Juan capítulo 4, nos dice, bueno, nos vuelve a decir en el versículo 12, primera carta de Juan en el capítulo 4, en el verso 12 dice, a Dios nadie le vio jamás. Nos vuelve a repetir lo mismo que nos dice, lo mismo que nos señala el Evangelio de Juan, y que entonces nadie lo ha visto jamás. No lo vio Elías, no lo vio Ezequiel, no lo vio Jeremías, no lo vio Moisés cuando recibió las tablas, no lo vio Jacob, Job no habló con él. ¿Con quién lo habrá hecho? Con el que interpretaba quién era Dios, Cristo mismo, quien tiene la facultad para juzgar y es a quien toda la humanidad ha visto porque Él es Dios mismo, ¿cierto? Pero si seguimos mirando en los versículos, nos va hablando acerca del amor. Uno en nosotros dice en el versículo anterior, en el 8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En el amor no hay temor, nos dice en el versículo 18. Y en el versículo 20 nos dice, si alguno dice, estoy en primera de Juan capítulo 4, verso 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezco o aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él mismo, de nuestro Señor Jesucristo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Quizás muchos de estas personas que habla, el Señor Jesús habla de Mateo 25 y dicen, eh, nunca te ayudamos, nunca te servimos, nunca hicimos nada. eh, y el Señor les dirá, sí, lo hiciste porque lo hiciste con uno de mis hermanos menores. A él lo visitaste en la cárcel, a él lo ayudaste, a él le entregaste el amor.
quizás no compartiste un escrito está, quizás no llevaste un tratado de tu iglesia, de tu denominación, quizás no le hablaste de Jesús, pero en tu amor lo amaste a tu vecino, a tu hermano, a tu amigo, a tu enemigo, lo amaste en el Señor y le brindaste una mano y por eso seremos juzgados. Los impíos, dice en el verso 41 de Mateo 25, serán lanzados, ¿cierto? Al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Lo mismo dice en Apocalipsis 20 que no, estamos revisando. Los condenados fueron lanzados dentro del lago de fuego, en el versículo 15, que es lo que nosotros estamos observando. Así es que hay un paralelismo entre Mateo 25 y lo más espectacular con Apocalipsis 20. Pero hay un tema muy importante que tiene que ver con lo que hemos leído acá en el capítulo 20 sobre los libros, que fue los versículos de introducción que tuvimos. Y vi un trono blanco, nos decía, ¿cierto? Y en el versículo 12 dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie, que serán juzgados por estos libros, que estos libros nos muestran las obras. Pero hay algo espectacular, algo maravilloso, algo extraordinario que tú y yo tenemos, y es la posibilidad de que antes de la fundación del mundo estemos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nosotros estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nosotros estamos inscritos en su libro y eso es lo más espectacular. Leíamos en capítulos anteriores, por ejemplo, Apocalipsis 13:8 dice que adoraban a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro desde la fundación del mundo, pero que ese libro lo que está diciendo y lo que está interpretando ahí es que el libro fue inscrito antes de la fundación del mundo, porque eso dice la palabra del Señor, que nosotros somos predestinados para salvación desde antes de la fundación del mundo y ya estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero, en el libro de la vida del Cordero. Tú y yo estamos inscritos sin pedirlo. Esto es lo maravilloso y lo extraordinario. Tú y yo, para ser salvos, si revisan tu libro y el mío, estamos perdidos completamente. Completamente perdidos, sí. Revisan mi libro, revisan tu libro, el Señor, por nuestras obras estamos perdidos. Por eso el Señor ve en este gran libro, en el libro, donde están, ¿qué? Las obras, si es el libro de la vida del Cordero, es las obras de Jesucristo. A mí, yo soy salvo por la gracia, pero también soy salvo por las obras. Si yo no hice las obras extraordinarias que debería haber hecho, las obras de Jesús y su regalo de gracia son las que me salvan. Bástate la gracia del Señor, pero si aún con tu pecado estás inseguro de la salvación, aun cuando el Señor te ha dicho que te regaló la salvación, el Señor te dice, bueno, si no crees en mi regalo de la salvación, cree en las obras que yo hice porque están escritas desde antes de la fundación del mundo, desde antes que hubiese el primer humano en esta tierra, Adán y Eva, desde los primeros que estuvieran acá, desde antes que se haya creado el mundo, ya están mis obras señaladas para salvarte. Aún me faltaba camino por recorrer. Me mostré a Adán, me mostré a sus descendientes, me mostré como Jesús a Enoc, caminé con él, me mostré
a Noé, me mostré a Matusalén, me mostré a Abraham, le mostré todo el mensaje a su descendencia. A José lo llevé para salvar a la nación a Egipto. Luego me mostré a Moisés y así sucesivamente hasta volver a habitar con cada uno de nosotros cuando Cristo estuvo en su misión en la tierra. Pero si no fue así, te dejo claridad en este mensaje del Apocalipsis, que si tú no crees en que yo te regalo sin que tú te merezcas nada la salvación como un regalo, también te dejo mis obras, porque mis obras están escritas en el libro, en mi propio libro, en el libro de la vida del Cordero. Si, para que no lean tu libro que está lleno de errores, de equivocaciones, de pecados, de infidelidades contra Dios, Dios te ha dejado para que se lea el libro de su propia vida. No es extraordinario como es el Señor, nos regala la salvación por gracia, pero también a través de las obras que Él mismo hizo, pudo justificar y nos justifica desde antes de la fundación del mundo, como lo acabamos de leer en Apocalipsis 13 y también lo muestra Apocalipsis 17, 17:8. Desde antes, esto fue escrito desde antes de la fundación del mundo y cuando se habla de la bestia que no era y no es, pero que vendrá. No era, no era una bestia, no tenía un poder, que no tiene poder porque no es, pero que vendrá. En algún momento se manifestará el poder de esa bestia. Algunos interpretan que es otra cosa, que es otro poder, pero dice que no era, que no es, pero que vendrá. Quiero quedarme con esto. Quizás el milenio lo podemos entender y te invito a mirar la primera parte del tema para que puedas comprender principalmente el tema de este capítulo. Es extraordinario saber que el Señor estará con nosotros por la eternidad. ¿Te preocupa el milenio? ¿Cuándo será? Si es antes, si es después, será durante, ¿vivirás la tribulación? No te preocupes más. Cristo estará con nosotros por la eternidad, porque Él ha vencido, ha pagado el valor de nuestro precio, nos ha regalado la salvación, y si tú no confías en el regalo de la salvación, Él ha entregado sus propias obras, y que se lea su libro, y no el tuyo ni el mío, cuando estemos en el juicio del Señor. Y recuerda, el juicio es de Jesucristo, y de Él nosotros será nuestro abogado, nuestro juez, pero tú ya vistes cómo el Señor juzga. Anda y no peques. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.